Buenos días, mi nombre es María Noelia Mejía García, estudiante de la carrera de Derecho. En esta cápsula informativa hablaré referente al presupuesto de egresos. ¿Qué es el presupuesto de egresos? Es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. Asimismo, es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, actividades económicas y fomento al turismo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países, pagar el costo financiero de la deuda, entre otros. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos de la Federación se elabora cada año y es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país y es elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes del Estado, de los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. El presupuesto de egresos de la Federación integra además las metas a alcanzar durante el ejercicio del gasto. El Ejecutivo Federal es el encargado de integrar y presentar la propuesta de gasto que elaboran los poderes legislativo y judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con las propuestas que el propio Ejecutivo prepara para cada una de las secretarías de Estado y entidades paraestatales. A esta propuesta se le denomina Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se presenta a la Cámara de Diputados para ser revisada, examinada y aprobada. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en su artículo primero, estipula que el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2020, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que en el marco de dichas leyes estén establecidas en otros ordenamientos y en el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos se caracteriza por ser un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contiene la autorización que le permite a la administración pública utilizar los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. En torno a la naturaleza jurídica del presupuesto existen dos posturas. La primera de ellas, desde un punto de vista formal y orgánico, indica que el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley, con una fase de iniciativa, una fase de discusión y aprobación y la fase integradora de la eficacia. Algunos expertos han señalado que el presupuesto no es una ley porque en su elaboración solo interviene la Cámara de Diputados. La segunda postura, desde un punto de vista material, nos dice que el presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, como son generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que por el contrario,
contiene disposiciones concretas, particulares y dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello, hay quienes consideran al presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. Los principios que rigen o norman al presupuesto son los siguientes: universalidad, unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. Principio de universalidad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos, porque éste debe contener todos los gastos del poder público. Principio de unidad. Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Este principio no es constante en todos los países. Hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos textos, tales como gastos corrientes, sueldos, inversiones, etc. Principio de especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Por lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son ramos, programas, subprogramas y partidas. Principio de planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Principio de anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Principio de previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Principio de periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año, y para que el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Principio de claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con el de especialidad, al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Es oportuno señalar aquí que es posible el establecimiento de partidas secretas, las mismas que deberán ser necesarias, deberán contemplarse en el presupuesto y serán empleadas por los secretarios mediante acuerdo escrito del presidente de la República. Principio de publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. También de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, deberán publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Principio de exactitud. Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponder con lo que se va a gastar. Y el principio de exclusividad. La exclusividad, en el caso de México, se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que en el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. El presupuesto de egresos regula el ejercicio del gasto público y en ese sentido es un acto materialmente administrativo con el contenido y finalidad de administrar los recursos estatales, el cual proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo que lo proyecta y el Congreso que lo aprueba. Espero esta información les sea de utilidad. Gracias.